La Caravana de la Muerte fue la comitiva militar que partió el 30 de septiembre de 1973, luego del golpe de Estado, recorriendo el sur y norte de Chile, en un viaje de exterminio que cobró 96 víctimas. La misión fue ordenada por Augusto Pinochet y quedó a cargo de Sergio Arellano Stark, uno de los más importantes militares conspiradores del golpe de Estado. Eran casi las 9 de la noche de un 17 de octubre del año 1973. Recuerdo muy bien que a las 6 de la tarde comenzaba el toque de queda, bajo los estruendos de las balas de fusiles y el cotidiano despliegue militar que alertaba a los civiles que debían estar en casa. 11 de la noche, mi familia durmiendo en completo silencio. Decido levantarme al baño, sigilosamente y escuchando ruidos que provenían de un costado del cementerio. Desde mi casa se podía escuchar todo, ya que solo quedaba metros del camposanto. Cuando comenzaba a caminar hacia mi habitación, noté que los vidrios de la ventana de mi casa vibraban. Al principio pensé que se trataba de un temblor, pero pasados los minutos me di cuenta que era a causa del motor de un camión. Seguido a esto y pasando algunos minutos, la intriga me consumía, y decido escalar uno de los pimientos que estaba dentro del patio de mi casa. Ya estando arriba tenía una vista periférica del lugar, donde con mucha sorpresa veo que dentro del cementerio están haciendo trabajos de excavación. Había una máquina tipo payloader trabajando, y gracias a que las murallas en ese entonces eran bajas, se podía apreciar cómo ésta trabajaba en profundidad, haciendo un zanjón que se podía ver gracias a la luz que destellaba de la propia máquina. Todo era muy extraño, ya que se encontraban más militares de lo normal, o también llamados centinelas. Estos estaban apostados sobre las murallas del cementerio, lo que aún más captaba mi atención. Pasó una hora aproximadamente, y la curiosidad combinada con algo de temor me mantenía en ese lugar observando. Hasta que de pronto aparece un camión militar marca Reo. Se distinguía de lejos, de caja abierta pero con lona. Este se detuvo frente al portón sur o trasero del cementerio. Después de unas señas y conversaciones de unos uniformados, el camión hace su ingreso chocando uno de los pilares del portón, produciendo un gran ruido. Una vez estando cerrado, este portón de tabla tinglada y deteriorada por el tiempo, comienzan unas maniobras del conductor, llegando al lugar exacto de donde se estaba haciendo la excavación. Con el camión aún encendido y con las luces que proyectaba, se veía como algunos militares comenzaban a sacar bultos desde la parte trasera, y con mucha rapidez los arrojaban a dicha excavación. 3:20 de la madrugada. Muy desconcertado aún, veo cómo la máquina comienza el trabajo de cubrir estos bultos rápidamente, para luego marcharse dejando mucho polvo en el lugar, y con esto a muchos guardias centinelas apostados en los muros del cementerio. Levantarse todos y poner atención. Al que vaya nombrando dice firme señor, y se forma fuera de la celda rápido, dijo el capitán Díaz y comenzó a leer la lista con los nombres de las personas que estaban detenidas, las cuales eran 9. Cuando los 9 detenidos fueron subiendo al camión cerrado con un toldo, se encontraron con otros 4 prisioneros, que ya estaban arriba, con sus manos amarradas a la espalda. A ellos los habían subido en el regimiento. Siendo la 1 de la madrugada, el camión emprendió su rumbo a la ciudad de La Serena, donde según el reporte hecho por el coronel y jefe de zona Oscar Hack, donde apenas se enteró de lo ocurrido, envió un comunicado al diario. Según Hack, este camión tuvo un desperfecto, lo cual obligó a un soldado y su ayudante a descender de él, para arreglar el problema. Y debido a esto y aprovechando el descuido de los centinelas, los 13 presos aprovecharon de escapar en medio de la pampa y los cerros aledaños de Cuesta Cardones. El centinela que se percató les gritó alto y disparó varias veces al aire, antes de abatir a los fugitivos. Pero la verdad es que la comitiva de la Caravana de la Muerte los llevó a todos al regimiento local, según los testigos militares de la época, y no a la Cuesta Cardones, donde supuestamente hubo un intento de fuga. En la madrugada del 17 de octubre de 1973, los asesinaron a todos, en el mismo momento y en el mismo lugar. El día 18 de octubre a las 8:30 de la mañana aproximadamente, junto a un reportero decidimos ir al lugar, para así comprobar la sepultación de las 13 personas, que nombraban en el comunicado oficial.
Quisimos comunicarnos con el administrador del cementerio, de apellido Mesa, pero no lo encontramos por ninguna parte, y el único panteonero que estaba cerca del lugar dijo no saber nada y no haber visto nada. Obviamente se le notaba el miedo. En nuestro afán periodístico recorrimos diversos sectores hasta que llegamos al portón que daba hacia el sur, y allí constatamos huellas frescas de un camión de ida y regreso, que terminaban en un sector donde la tierra había sido removida recientemente, en un diámetro de 6 metros por 4 aproximadamente. No había nada que confirmara sepultación de cuerpos, pero era obvio que ahí se había cavado una fosa hace muy pocas horas, lo delataban las marcas de los camiones. Y así permanecimos cerca de media hora. Nos encontrábamos completamente solos en el lugar. El ambiente era muy inquietante. Aquella fosa y el silencio absoluto del cementerio nos sobrecogieron. Decidimos volver a la entrada del cementerio para ver nuevamente si se encontraba el administrador. Pero otra vez nos topamos con el panteonero que con su voz entrecortada y bajando la mirada nos dijo que este señor había ido al regimiento esperando una información oficial. Volvimos a la fosa para tomar las últimas fotos, cuando nos percatamos que encima de esta había un cartel con las siglas del MIR, con los nombres de los ejecutados y una leyenda alusiva al acontecimiento. Seguido a esto se dio la orden de cerrar completamente el cementerio y la llegada de más militares al lugar. En ese momento se había acabado el absoluto silencio. Y así pasaron los años, exactamente el 27 de julio de 1990, al final de la dictadura. Decidieron esclarecer lo ocurrido ese fatídico 17 de octubre del año 73, donde bien toda una ciudad sabía de la ubicación de la fosa y de las personas que fueron asesinadas, pero por miedo a represalias nadie decía nada. Ese día 27 de julio, cerca de las 9:30 de la mañana, dieron marcha blanca a la búsqueda y exhumación. Donde la mayoría del personal que fue autorizado, ya sea panteoneros, policías y voluntarios, buscaban en lugares que no correspondían. Por ejemplo, frente al portón sur o trasero, comenzaron a hacer varios forados como en escala, y también frente a la calle Vallenar en la corrida de nichos que cierra ese lugar. Seguido a esto, muchas personas que se ubicaron en el cerro del frente gritaban con enojo y euforia e indicándole dónde era el lugar exacto donde debían cavar. Con esto los reporteros que se encontraban en el mismo lugar en el cerro consultaron y entrevistaron a muchas personas, periodistas extranjeros, los cuales con libreta en mano iban tomando apuntes de las diferentes versiones de cada persona.